Después de años de cambios, reinicios y versiones muy diferentes del personaje, Oliver Queen estaba a punto de recuperar algo que muchos lectores consideraban perdido, su verdadera identidad. En 2016, DC Comics lanzó DCverse, una iniciativa destinada a recuperar elementos clásicos de sus héroes y devolverles parte de la personalidad y el espíritu que los habían hecho populares. Y para Green Arrow, esto significaba mucho más que estrenar un nuevo traje o cambiar su origen. Significaba recuperar al Oliver Queen rebelde, sarcástico, comprometido con las causas sociales y dispuesto a enfrentarse al poder. Pero también significaba recuperar a una persona fundamental en su vida, Dinah Lance, Black Canary. Esta es la historia de El regreso del arquero clásico. Durante los años anteriores a Reverse, Green Arrow había atravesado diferentes etapas. El personaje había cambiado de personalidad, de relaciones y hasta de historia de origen. Aunque algunas de esas versiones tuvieron elementos interesantes, muchos lectores echaban de menos al Oliver Queen clásico. Ese Oliver que no solamente disparaba flechas. Era un héroe que hablaba. Que discutía. Que cuestionaba las injusticias. Y que no tenía miedo de enfrentarse a políticos, empresarios, corruptos o incluso a otros superhéroes cuando consideraba que estaban equivocados. Con DCverse, la editorial decidió recuperar parte de ese espíritu. Y Green Arrow recibió una oportunidad perfecta para hacerlo. La nueva etapa de Green Arrow comienza mostrando a Oliver como un héroe que todavía está intentando encontrar su lugar. Pero rápidamente descubrimos que detrás del millonario Oliver Queen existe una persona profundamente preocupada por los problemas de la sociedad. La riqueza de su familia siempre había sido una contradicción para él. Oliver pertenece a una clase privilegiada, pero al mismo tiempo quiere utilizar sus recursos para ayudar a quienes no tienen las mismas oportunidades. Esa contradicción vuelve a convertirse en una parte fundamental del personaje. Oliver no quiere simplemente combatir criminales. Quiere combatir las condiciones que permiten que esos problemas existan. Y ahí aparece nuevamente una de las características más importantes de Green Arrow. Su conciencia social. Una de las grandes virtudes de esta etapa es recuperar el componente político y social del personaje. Green Arrow siempre había sido uno de los héroes de DC más cercanos a las problemáticas del mundo real. Mientras otros héroes podían enfrentarse a extraterrestres, monstruos o amenazas cósmicas, Oliver también podía estar preocupado por la pobreza, la corrupción, el abuso de poder o la desigualdad. Y Rivers vuelve a poner ese elemento en primer plano. Oliver utiliza su posición como empresario y como héroe para intentar hacer algo diferente. Pero pronto descubre que combatir la injusticia no es tan sencillo. Porque muchas veces el enemigo no es una persona que pueda derrotarse con una flecha. Puede ser una institución, una red de corrupción, una empresa, o alguien que tiene suficiente poder para controlar a los demás desde las sombras. Otro elemento importante es la relación de Oliver con la ciudad. Green Arrow vuelve a tener una conexión mucho más fuerte con Seattle, un lugar que representa perfectamente el lado urbano y social del personaje. Aquí Oliver puede funcionar como héroe callejero. No necesita salvar al mundo todos los días. Puede salvar a una persona. Investigar una desaparición. Enfrentarse a una organización criminal. O descubrir una conspiración que afecta directamente a los ciudadanos. Y eso permite recuperar una de las características más interesantes de Green Arrow. Ser un héroe cercano. Oliver puede ser poderoso y tener enormes recursos, pero sus historias funcionan mejor cuando está caminando por las calles y hablando con personas comunes. Pero si existe algo que define especialmente esta etapa, es el regreso de Dinah Lance. Black Canary vuelve a ocupar un lugar fundamental en la historia de Oliver Queen. Su relación había sufrido numerosos cambios a lo largo de los años, pero Rivers decide recuperar parte de la conexión clásica entre ambos. Oliver y Dinah vuelven a encontrarse. Y desde ese momento queda claro que todavía existe algo entre ellos. No es simplemente una relación romántica. Dinah también representa una parte importante de la vida de Oliver. Es alguien capaz de enfrentarlo. De cuestionarlo. De decirle cuando está equivocado. Y, sobre todo, alguien que comprende perfectamente lo que significa vivir como héroe.
La dinámica entre Green Arrow y Black Canary funciona precisamente porque son diferentes. Oliver puede ser impulsivo. Dina suele ser más directa y práctica. Oliver puede querer resolver un problema de una determinada manera. Dina puede decirle que está cometiendo un error. Pero esa diferencia es justamente lo que hace interesante su relación. No se trata de que uno complete al otro porque sean idénticos. Se trata de que se desafían mutuamente. Y eso permite recuperar una de las relaciones más importantes de la historia de Green Arrow. Una de las características que regresan con fuerza es el humor de Oliver. Green Arrow vuelve a ser un héroe sarcástico. Tiene opiniones. Hace bromas. Discute. Provoca a sus enemigos. Y tampoco tiene demasiados problemas en decirle a otro héroe lo que piensa. Pero debajo de esa actitud existe una preocupación genuina. Oliver se preocupa por las personas. Y precisamente porque se preocupa, no puede quedarse callado. Cuando observa una injusticia, quiere intervenir. Cuando descubre corrupción, quiere investigar. Cuando alguien utiliza su poder para aprovecharse de otros, Oliver considera que tiene la obligación de enfrentarlo. Ese es el corazón del personaje. La etapa de Rivers también recupera la vulnerabilidad de Oliver. No es un héroe perfecto. Comete errores. Toma decisiones impulsivas. Se equivoca con las personas que quiere. Y en ocasiones sus ideales chocan con la realidad. Pero justamente por eso funciona. Oliver Queen no es interesante porque siempre tenga razón. Es interesante porque está dispuesto a seguir luchando incluso después de equivocarse. Su arco personal consiste en recuperar aquello que había perdido y entender qué clase de héroe quiere ser. El regreso del Green Arrow clásico representa algo mucho más grande que una modificación editorial. Es la recuperación de una identidad. Durante décadas, Oliver Queen había sido uno de los héroes de DC capaces de mezclar acción superheroica con comentarios sociales. Su arco clásico había demostrado que un personaje podía luchar contra supervillanos y, al mismo tiempo, cuestionar los problemas de la sociedad. Rivers entiende esa característica y vuelve a colocarla en el centro. Green Arrow vuelve a ser el arquero que cuestiona al poderoso. El millonario que intenta luchar por quienes tienen menos. El héroe que no tiene miedo de discutir. Y, sobre todo, Oliver Queen. En 2016, DC Rivers no solamente reinició historias. También intentó recuperar el espíritu de sus personajes. Y en el caso de Green Arrow, eso significó regresar a las raíces. Oliver Queen volvió a ser sarcástico, rebelde, político y profundamente humano. Su relación con Black Canary volvió a ocupar un lugar importante. Seattle volvió a convertirse en un escenario fundamental. Y las historias recuperaron ese componente social que había convertido a Green Arrow en uno de los personajes más particulares de DC. Porque Green Arrow nunca fue simplemente un hombre con arco y flechas. Es un héroe que utiliza su voz tanto como sus armas. Un héroe que cuestiona. Que protesta. Que se equivoca. Y que sigue luchando. Después de años de cambios, el arquero había regresado. Pero ahora quedaba una pregunta. ¿Podría Oliver Queen demostrar que todavía era digno de llevar el nombre de Green Arrow? La respuesta apenas estaba comenzando. Este era el regreso del arquero clásico.